El dedo de la izquierda tenía plomo. Tiene plomo. And lead paint is harmful. Y eso es negativo. But the only person in the room who knows that lead paint is harmful is our resident chemist, who happens to know that, but the rest of us don't. Pero el único sabe que en la pintura con plomo es nociva es nuestro químico que nos lo va a decir. So Thatcher says, you'll all like the pretty paint on this end, you'll vote for it, and you'll all die because the chemist was ignored and wasn't allowed to make the decision. Entonces Thatcher lo que sostendría es que sí, todo el mundo, precisamente por no estar preparado, diría que le gusta más la pintura que sea más bonita, pero no escucharía al experto si él informase de que la pintura contenía plomo. And what's the answer to Thatcher? ¿Y cuál es la respuesta? No. Well, you all know. We have to listen to the expert, get the information. La respuesta es que tenemos que escuchar al químico para obtener la información. Okay. Who is the world's foremost expert? The foremost expert in the entire world in your preferences, what you want. ¿Cuál es el mayor experto de todo el planeta? En lo que tú quieres, en tus preferencias. Lo que a ti te gusta. Repite por favor la pregunta, salta la... ¿El mayor experto, perdona? En tus preferencias. Según tú, en tu opinión. En tus preferencias. It's not a trick question. Who is the foremost expert in the entire world regarding knowing what you desire, your preferences? ¿Cuál es el mayor experto del planeta respecto a tus propias opiniones, tus propias ideas, tus propias preferencias? No tengo un experto que tú... No. Who is? You are. Okay. No, hombre. You are. Sí, eres tú. Okay, in the United States, when you ask that question, En Estados Unidos, cuando planteas esta pregunta, people frequently answer my mother. es tu madre. This puts me in a little bit of a difficult position. Eso me pone una situación un poco complicada. I somehow have to disabuse them of this notion. A veces les tengo que convencer de que eso no es así. But the point is, when Thatcher says we have to pay attention to expertise, Pero cuando Thatcher dice que hay que prestar mucha atención a los expertos, she's right. tiene razón. So we have to listen to the chemist who has information we don't. Así que tenemos que prestar atención al químico que tiene información que nosotros no tenemos. But then when the time comes to decide, my preference is I'm the expert. Pero yo soy el experto a la hora de tomar las decisiones respecto a mis preferencias. And Thatcher's concern leads directly to self-management. Y la preocupación de Thatcher conduce a la autogestión. Otherwise, we have people making decisions for your situations rather than you. That violates the norm of expertise as well as self-management. Al final tenemos personas tomando decisiones en lugar de ti, y esto viola la norma, la ley de la autogestión. Okay, what about the idea of giving income for duration, intensity, and onerousness? Thatcher got upset that we beat her first criticism, but now she's hysterical. Thatcher, que al principio estaba un poco escéptica y ahora está histérica, piensa que esto viola la norma de la duración, la intensidad y la precariedad. She's dancing a little jig because she believes that norm is suicidal for society. A Thatcher está que casi le da algo porque piensa que esto es suicida. Why does she think that norm is an absolute disaster for society? ¿Por qué piensa que esta norma es absolutamente destructiva para toda la sociedad? Porque es general. All right, do we have a doctor in the house? Tenemos aquí un doctor, un médico. Thatcher would say we'll have no doctors. Thatcher diría que no tenemos doctores, No, que nos quedaríamos sin... que nos quedaríamos sin doctores. She would say that because she would think about the norm. Lo diría porque estaría pensando sobre esta norma. And she would realize that the norm implies that a person who cleans bedpans all day
Y lo haría porque piensa que las personas que se dedican a trabajos de limpieza durante todo el día, or a person who mines coal in the coal mine, o los mineros que trabajan en las minas, or a person who flips hamburgers over a hot stove all day, o las personas que se dedican a freír hamburguesas durante todo el día, would, with that norm, earn more than a doctor. todas esas personas ganarían más que un médico, They work most likely longer, porque trabajan durante más tiempo, certainly harder, definitivamente con más intensidad and absolutely under worse conditions. y definitivamente en peores condiciones de trabajo. And so Thatcher thinks to herself, exactly like every economist on the planet who isn't quite left, very left, Y Thatcher entonces piensa, al contrario, que todos los economistas que son muy de izquierdas, the doctors won't want to be doctors. They'll want to clean bedpans and be in the coal mines and flip hamburgers. They won't want to suffer the pain and the suffering that it requires to become a doctor. por esta regla de tres, los doctores ya no querrán ser doctores, sino que preferirán freír hamburguesas, ir a trabajar a la mina, hacer trabajos de limpieza. All the economists tell us that's true. Todos los economistas nos dirían que eso es verdad. It's so stupid and such a lie that they have to say it a gazillion times to be sure that we all adopt it and don't think about it. Un trillón de veces. It doesn't matter. Let's move on. Let's test this hypothesis. Bueno, vamos a cambiar la hipótesis. The two of you are just getting out of high school. Vosotros dos acabáis de salir del instituto. You're about to embark on your life of a career. Vais a tomar ahora decisiones para emprender una carrera laboral. You're headed for the coal mine. Tú vas a ir a la mina. Right after high school, you're going to go into the coal mine. Let's say, for the sake of discussion, 60,000 euros a year, every year for 45 years. 50 years. Vas a salir del instituto, vas a ir a la mina y vas a cobrar $600,000 al año durante 45 años. You're headed to become a surgeon. Tú vas a convertirte en cirujano. So from high school, you're going to go to college, Así que desde el instituto vas a ir a la universidad, medical school, a la facultad de medicina, and become an intern. y vas a convertirte en residente. And then be a surgeon and earn 600,000 euros a year. Y vas a convertirte en un médico, en un cirujano que va a cobrar muchísimo más. Now, this is what the economists are telling us. Y esto es lo que los economistas nos dicen. Antes ha dicho que el minero cobraba 60.000 y ahora son 600.000, perdón, por eso he cambiado de antes 600.000 a dicho muchísimo más. They're telling us that college is that's what they deserve. They're telling us that college is so much worse than being in a coal mine. Nos están convenciendo de que ir a la facultad es muchísimo mejor que ir a la mina, peor que ir a la mina, perdón. That medical school is so much worse than being in a coal mine. Que ir a... That medical school is so much worse than being in a coal mine. Que ir a la facultad de medicina es tantísimo peor que ir a una mina de carbón. And that being an intern and then a surgeon is so much worse than being in a coal mine. Y que ser residente y posteriormente cirujano es tantísimo peor que estar en una mina de carbón. That we have to pay you $600,000 euros a year, or else you would go into a coal mine. Que te tenemos que pagar $600,000 al año porque si no te irías a la mina de carbón. So let's test that. Así que vamos a probarlo. I'm going to start to lower your salary. Voy a empezar a reduciros el salario. And you tell me when you go straight to the coal mine from high school instead of to college, graduate school, etc. Y ya me contáis qué opináis cuando vais a la facultad en vez de iros a la mina de carbón. 500,000, 400,000, 300,000, 2, 1, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 10? Okay. You're doing this? Hola, ya. La pregunta es, ¿a partir de qué salario tú decidirías cambiarte de la mina, perdón, de la Facultad de Medicina a la mina porque te parece que no estás cobrando solo lo suficiente?
Serían 600.000. Mírame y contéstame. Ah, vale. 600.000, 500.000, 400.000, 200.000, 100.000, 60.000. The point is that the same people who think I am nuts in the United States when I suggest this norm, La cuestión es que la misma gente que piensa que yo estoy loco cuando sugiero esta norma, 10 minutes later, answer that unless you lower the salary so low that I can't survive, I'm not changing. I'm going to become a doctor. 10 minutos después nos dicen que Tenía que ser más. el trabajo tiene que ser profesional, les digo yo. Fernando, por favor, ven aquí. Es difícil, ¿eh? Okay. We just learned that this isn't so simple. Did we get the last thing? ¿Hemos entendido lo último? Bueno, So, repítelo. Thatcher now realizes that she and all the economists are full of shit. Así que Thatcher ahora se da cuenta de que ella y todos los economistas no tienen ni idea. But it turns out we don't have enough yet to have our workplace be a really good workplace. Pero resulta que no tenemos suficientes cosas todavía para que nuestro lugar de trabajo sea bueno. In Argentina, we did what I just described. We took over, we made equitable wages, and we made self-managing council. En Argentina hicimos lo que ya he dicho, igualar los salarios y instaurar la autogestión. But we left the old division of labor. Pero mantuvimos la anterior división del trabajo. What does that mean? It means 20%, 1/5 of the workers, did all the empowering work. Esto significa que el 20%, es decir, un quinto de los trabajadores, continuaba haciendo todas las tareas gratificantes. And 4/5 did disempowering work. 1/5 did work that in the act of doing it gives you knowledge, gives you information, gives you access to daily decision making, makes you confident. Los 4/5 restantes estaban haciendo el trabajo no gratificante. Y por gratificante entiendo un trabajo que te da conocimiento, información y te permite participar en la toma de decisiones. The other 4/5 did work that robs them of information, that makes them exhausted, that diminishes their confidence in their social ties and connections and skills. Los 4/5 restantes hacían el trabajo no gratificante, que significa que era un trabajo que les quitaba información, además de dejarles agotados y de reducir su posibilidad de relacionarse socialmente. Now keep in mind, in the Argentine factory, we're all working class and we all have comparable situations from poor work, poor education, etc. But 1/5 got the empowering jobs when we made the change. Pensad que en la fábrica que estoy hablando en Argentina todos procedían de antecedentes de clase trabajadora, y es decir, que no habían recibido mucha educación, pero un quinto asumió el trabajo gratificante. So we come to our workers' council and we're going to have discussions of policy. Así que venimos al Consejo de Trabajadores y discutimos sobre política. Who brings the agenda? ¿Quién trae el orden del día? It's the 1/5. It's the people who have the information and the knowledge and the confidence and the social ties. They bring the agenda. Es ese un quinto que tenía la información, el conocimiento, también la confianza en sí mismo y las relaciones sociales suficientes. Who does all the talking? ¿Quién habla? They do. Ellos. The rest of us exhausted. El resto de nosotros estamos agotados. At most, we choose among things that they suggest. Y principalmente lo que hacemos es acabar decidiendo sobre cosas que ellos proponen. In fact, after a while, we stop coming Y de hecho, después de un tiempo dejamos de venir, because it's really alienating. porque es muy alienante. And then what happens? ¿Y entonces qué ocurre? What decision does the 1/5 make? ¿Qué decisiones toma ese un quinto de personas? Well, who was earning more? ¿Quién estaba ganando más? Who was getting a higher income? ¿Quién estaba recibiendo más ingresos? Remember, we're remunerating for how long you work, how hard you work, and the onerousness of the conditions under which you work. Recordar que estamos determinando los salarios en función de la duración del trabajo, cuán difícil es y las condiciones de trabajo. The 4/5 were earning more. Los 4/5 estaban ganando más dinero. Or maybe we weren't that sophisticated and we were all earning the same. O quizá no nos habíamos puesto tan sofisticados y todos estábamos ganando lo mismo.
So what does the 1/5 decide when the 4/5 begins to be absent from the meeting? Así que, ¿qué decide ese quinto cuando los restantes 4/5 han dejado de ir a las reuniones? Subirse el salario. The 1/5 knows Ese un quinto ya sabe they raise their salary. y por lo tanto aumenta su salario. And when they raise their salaries, what do they tell themselves is the reason they're doing it? Y cuando aumenta sus salarios, ¿por qué se autoconvencen de que deben hacerlo? They can Porque say ha to sido muy themselves, difícil estudiar su we carrera. have monopolized the knowledge and the empowering circumstances in our workplace. We have monopolized that, and we're defending it. Pueden pensar que están monopolizando el conocimiento y el trabajo gratificante y que por eso lo merecen. And we're using the power that gives us to take more income. Y utilizan el poder que eso les confiere para percibir más dinero. Or they could tell themselves, God, we're so smart and we're so brilliant and we're so capable, we deserve more. O también pueden pensar que son tan inteligentes y tan brillantes que simplemente lo merecen. So they start to tell themselves the latter. Así que empiezan a decirse a sí mismos eso último. And even though they're exactly the same as us, except by random lot they got that 20% of the job, Y aunque son iguales que nosotros porque solo por un proceso aleatorio acabaron siendo los que se ocupaban del trabajo gratificante, pretty soon they think they're superior. pronto piensan que son superiores a nosotros. They get paternalistic. Se hacen paternalistas. They think they're taking care of us. Creen que nos cuidan. In fact, it gets so bad that they think that by taking more income and giving us less income, the 80%, they're doing us a favor. Y al final piensan que aunque estén percibiendo más dinero que nosotros y nosotros menos, simplemente nos están haciendo un favor. There's actually a logic to that, even if it's a perverse logic. Hay una lógica para esto aunque sea perversa. It's like, suppose you give a child too high of an allowance. Por ejemplo, es como si le das a un niño demasiado dinero. The kid has this difficult situation of trying to figure money. El niño tiene que enfrentarse a esta situación difícil de decidir qué hacer con su dinero. They're not mature enough. They don't know enough to use it wisely and well. No tiene la madurez suficiente para decidir de forma inteligente, They're wasted. así que lo malgastan. The lawyers, the doctors, the engineers, the managers, that's what they think working people would do with more income. Los ingenieros, gestores, etcétera, eso es lo que piensan que haría el resto con más dinero. They're not cultured enough to appreciate it. No tienen la suficiente cultura para valorar ese dinero. They're not smart enough. No son lo suficientemente inteligentes. They're not diverse in your taste enough. No tienen gustos suficientemente diferentes. Too damn stupid. Son demasiado estúpidos. That's what they think. Eso es lo que ellos piensan. Okay, so now we have to solve this problem because we want a classless economy. Tenemos que resolver este problema porque queremos una economía sin clases. We are not talking about something peripheral and unimportant right now. Ahora mismo no estamos hablando de algo sin importancia. If we think of the whole economy, that 20% is the ruling class in old socialism. Si pensamos en la economía como conjunto, esta sería la clase dominante del antiguo socialismo. Old socialism is not classless. El antiguo socialismo no estaba exento de clases. It should be called coordinatorism Se debería llamar coordinadorismo, because I call that group the coordinator class. porque a ese grupo yo lo llamo la clase coordinadora. Marxism-Leninism is the ideology of the coordinator class, El marxismo y el leninismo es la ideología de la clase coordinadora. even though a great many Marxist-Leninists want real, true equity and self-management. Aunque muchos marxistas y leninistas realmente quieren la autogestión. And it's because there's an institution that they're committed to, the old division of labor, that creates this class division. Y la razón de crear esta división de clases es que se han quedado con la anterior división de trabajo. So how did we get rid of this problem? ¿Cómo nos deshacemos de este problema? What do we do to change it in our workplace? ¿Qué hacemos para cambiarlo en nuestro lugar de trabajo? Anybody? ¿Alguien tiene alguna idea? Person said, make the 1/5 leave the factory. Hay una persona que ha dicho hacer que un quinto abandone la fábrica. The last round of 1/5 already left the factory. La última ronda de un quinto ya ha dejado la fábrica. If this round leaves and we replace them, we got another 1/5 that's just as bad.
Si esta ronda se vuelve a ir, volveremos a tener un quinto que haga lo mismo. That won't do it. Esto no va a solucionar el problema. So what do we have to do? Rotar. Rotate? Hay una persona que ha dicho rotar. Yes, rotate is on the right track, Vale, la idea de rotar está en el camino correcto. but imagine we have a really fancy neighborhood, Pero imaginaos que tenemos un barrio precioso and we have a barrio, a ghetto, a very poor neighborhood, y tenemos un gueto o un barrio muy pobre también. and we say, how do we solve that? Y decimos, ¿cómo resolverlo? And we say rotate. Y decimos, rotación. So 1 or 2 days a month, the people from the barrio will go live in the fancy neighborhood, the people in the fancy neighborhood will go live in the barrio. Así que algunos días del mes la gente del barrio se va a vivir del gueto, del barrio pobre, se va a vivir al barrio precioso y al revés. It's better than nothing, Mejor que nada. mainly because the people from the barrio get the opportunity to take all the furniture home. Sobre todo porque la gente del barrio pobre tendrá la posibilidad de llevarse todos los muebles a su casa. But it's not a real solution. Pero no es una solución real. So let's go back to the workplace. Así que volvamos al lugar de trabajo. What do we have to do? Bueno, pero rotar las decisiones no es lo mismo. Aprender todos. Claro, rotación de funciones, no es lo mismo el ejemplo que Ah. puso ella. It's Un poco not demagogia rotation. conmigo. No es la rotación. What it is what was the old division of labor? La cuestión es, ¿cuál es la anterior división del trabajo? We took all the empowering tasks and we first made one job, taken from the empowering task. Cogimos todas las tareas gratificantes y las asignamos a un único puesto de trabajo. And then we made another job, Y entonces creamos otro puesto de trabajo. and another, and we kept doing that, and we ran out of empowering tasks after we had about 20% of the workforce in jobs. Y otro, y les fuimos asignando todas las tareas gratificantes hasta que no nos quedamos ninguna, y esas personas eran el 20% del total. And so now, the rest of the workforce, the 80%, is left with the disempowering tasks, which are left, the rote and repetitive tasks. Así que ahora el 80% restante solo le quedan las tareas que no son gratificantes, rutinarias, alienantes. So what do we have to do? Reparto de tareas. Repartir las Tenemos que tareas. hacer. We have to divide the tasks differently. Vale, tenemos que repartir las tareas de forma distinta. Participatory economics calls it balanced job complexes. La economía participativa lo llama complejos equilibrados de tareas. A graduate of economics departments can simply not understand this. Un licenciado en económicas puede que no lo entienda. A 7-year-old has absolutely no problem understanding this. Y seguro que un niño de 7 años no tiene ningún problema en entenderlo. Instead of taking all the empowering work and giving it to 20%, En lugar de coger todas las tareas gratificantes y dárselas al 20%, we create jobs in which everybody has a mix of tasks which in sum total is comparably empowering to each other person's job. creamos una serie de puestos de trabajo que tengan el mismo número de tareas gratificantes y no gratificantes en el resultado final. Margaret Thatcher is absolutely hysterical at the back of the room. Margaret Thatcher está teniendo un ataque de histeria al final de la sala. She was weeping, virtually suicidal, but now she's ecstatic again. Estaba diciendo que esto era prácticamente suicida, pero ahora está otra vez nerviosa. She thinks that we're flawed again. Cree que estamos diciendo tonterías, falsedades otra vez. Here's how to understand what her thinking is. Ahora voy a explicar cómo podemos entender su forma de pensar. You're a surgeon now, let's say. Digamos que eres un cirujano. Let's say, for the sake of discussion, you do surgery 40 hours a week. Vamos a decir para esta discusión o para este debate que trabajabas 40 horas de cirujano a la semana. We change to a participatory economy. Cambiamos a una economía participativa. You now have a balanced job complex. Ahora tienes un complejo equilibrado de tareas. For the ease of calculation, let's assume you now do surgery 20 hours a week, and you clean bedpans and do various other things the other 20. Para nuestros cálculos vamos a pensar que haces 20 horas de tu trabajo de cirujano y también 20 horas de otro tipo de trabajos como por ejemplo limpieza o otros. So in that change, what did we lose from you? ¿Qué perdimos de ti en este cambio? 20 hours of surgery. Vale, 20 horas de cirugía. But we lost it from every single surgeon. Y las perdimos de todos los cirujanos. We lost 20 hours, we lost half the surgery in the society. Perdimos la mitad de la cirugía en la sociedad. So Thatcher is hysterical.
Así que Thatcher está histérica. Because it's moral and it's nice, but we're all going to die. Porque eso es muy moral y muy bonito, pero vamos a morir todos. Because we also lost half the accounting, Porque también hemos perdido a la mitad de los contables, half the engineering, a la mitad de los ingenieros, half the... On and on and on. la mitad de todos los otros trabajos. Especialista. So what's the solution? What's our answer to Thatcher? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es nuestra respuesta a Thatcher? More doctors. Más formación para todos. More doctors. So we have more doctors so that we have more surgery. Actually, we need way more than we have now, so we should actually increase. But in any case, we have more. Vale, pues entonces aumentamos el número de médicos para que así también aumenten las horas de cirugía. Thatcher's still laughing. Why? Thatcher todavía se ríe de nosotros. ¿Por qué? You thought about it. Thatcher thinks that there aren't enough people who can become doctors to make up for that loss. Thatcher dice que no hay suficientes personas que se puedan convertir en médicos para suplir esta falta. This is an important point, and it may be true of some people here, maybe even a lot of you. Esto es un aspecto importante y puede que lo penséis algunos de vosotros o incluso muchos. Of course, our answer is that the extra doctors come from the 80%. Por supuesto, nuestra respuesta sería que los doctores nuevos van a venir de ese 80%. Because the person who was only doing disempowering work now does some empowering work. Some of them do doctoring. Porque las personas que antes solo hacían trabajo no gratificante, ahora también hacen trabajo gratificante, como por ejemplo ser médicos. Thatcher says, and most of the current doctors say, that's impossible. They're too stupid. They can't do it. Thatcher dice, y muchos médicos también, que esto no es posible, que son estúpidos, no pueden hacerlo. We should call that classism. Esto es clasismo. It's analogous to racism and sexism. Es análogo al racismo y al sexismo. And to understand how absurd it is, I'll give two examples for those who don't automatically get it. Y para explicarlo mejor voy a dar dos ejemplos, para aquellas personas que no lo han entendido de forma automática. Or for those of you who will have to argue with others in your family or among your friends who won't get it. O para aquellos de vosotros que tengáis que discutir y defender el tema en vuestro círculo de amigos o en vuestra familia porque no lo entiendan. So for the first example to figure this out, think back 50 years and imagine you're in the United States at a giant stadium and it's full of surgeons. Así que para el primer ejemplo vamos a volver atrás unos 50 años y vamos a decir que llenamos un estadio con todos los cirujanos del país. So all the surgeons in the United States are in one big stadium and you go in and what is remarkable and unusual about what you see in that stadium? Así que todos los cirujanos que hay en Estados Unidos están metidos dentro de este estadio. Digamos que entráis allí. ¿Qué es lo primero que os llama la atención? Que se parecen. Old men. They're old men. Son todos hombres. White. White. And white. Y ahora voy a decir por qué. Either one does. Blanco. So, if you ask one of them, why are there no or virtually no women in the stadium, they answer, because women are too stupid, lack the initiative, cannot do it, given who they are. Y si les preguntaras a cualquiera de los médicos que estaban dentro de ese estadio, te responderían que es porque no pueden hacerlo, no tienen suficiente iniciativa. You go outside the stadium and you ask a lot of women, you get the same answer. Si salieras de ese estadio y le preguntaras a un montón de mujeres, es posible que te dieran la misma respuesta. Of course, we now know that that was wrong. Por supuesto, hoy en día sabemos que eso era equivocado. The real answer was that society was structured in such a way as to steal the initiative and the creativity and the capacity of women and beat them down until it looked like they couldn't do it. La respuesta es que la sociedad tenía una estructura tal que las machacaba y no les permitía tener esa posibilidad. That's what contemporary society does to the 80%. Eso es lo que la sociedad actual hace con el 80%. Same thing. Es lo mismo. I'm in Argentina. Ahora estoy en Argentina. I'm in a factory, a glass factory. Estoy en una fábrica de cristal. I'm talking to a woman who has become
the chief financial officer. Hablo con una mujer que se ha convertido en directora financiera. Before, she worked in front of an open furnace doing the same task over and over and over. Antes trabajaba delante de un alto horno haciendo la misma tarea una y otra vez. She did it week after week, month after month, and year after year. Lo hacía una semana tras otra, un mes tras otro y un año tras otro. She didn't appear to be smart. No parecía que fuera inteligente. Es su madre. This puts me in a little bit of a difficult position. Eso me pone una situación un poco complicada. I somehow have to disabuse them of this notion. A veces les tengo que convencer de que eso no es así. But the point is, when Thatcher says we have to pay attention to expertise, Pero cuando Thatcher dice que hay que prestar mucha atención a los expertos, she's right. tiene razón. So we have to listen to the chemist who has information we don't. Así que tenemos que prestar atención al químico que tiene información que nosotros no tenemos. But then when the time comes to decide, my preference is I'm the expert. Pero yo soy el experto a la hora de tomar las decisiones respecto a mis preferencias. And Thatcher's concern leads directly to... Plomo. And what's the answer to Thatcher? ¿Y cuál es la respuesta? Well, you all know. We have to listen to the expert, get the information. La respuesta es que tenemos que escuchar al químico para obtener la información. Okay. Who is the world's foremost expert? The foremost expert in the entire world in your preferences, what you want. ¿Cuál es el mayor experto de todo el planeta? En lo que tú quieres, en tus preferencias. Lo que a ti te gusta. Depende de... Repite, por favor, la pregunta. Salta la... ¿El mayor experto, perdona? En tus preferencias. Según tú, en tu opinión. En tus preferencias. It's not a trick question. Self-management. Y la preocupación de Thatcher conduce a la autogestión. Otherwise, we have people making decisions for your situations rather than you. That violates the norm of expertise as well as self-management. Al final tenemos personas tomando decisiones en lugar de ti, y esto viola la norma, la ley de la autogestión. Okay, what about the idea of giving income for duration, intensity, and onerousness? Thatcher got upset that we beat her first criticism, but now she's hysterical. Thatcher, que al principio estaba un poco escéptica y ahora está histérica, piensa que esto viola la norma de la duración, la intensidad. Who is the foremost expert in the entire world regarding knowing what you desire, your preferences? ¿Cuál es el mayor experto del planeta respecto a tus propias opiniones, tus propias ideas, tus propias preferencias? No tengo un experto que tú... No. Who is? You are. Okay. No, hombre. You are. Sí, eres tú. Okay, in the United States, when you ask that question, En Estados Unidos, cuando planteas esta pregunta, people frequently answer my mother. el dedo de la izquierda tenía plomo, tiene plomo, And lead paint is harmful. y eso es negativo. But the only person in the room who knows that lead paint is harmful is our resident chemist, who happens to know that, but the rest of us don't. Pero el único sabe que la pintura con plomo es nociva es nuestro químico, que nos lo va a decir. So Thatcher says, you'll all like the pretty paint on this end, you'll vote for it, and you'll all die because the chemist was ignored and wasn't allowed to make the decision. Entonces Thatcher lo que sostendría es que sí, todo el mundo, precisamente por no estar preparado, diría que le gusta más la pintura que sea más bonita, pero no escucharía al experto si él informase de que la pintura contenía